arranque de funciones en la nueva legislatura con nuevos legisladores, con otros no tan nuevos, como estos plurinominales del PRI y del PAN. Saludo a Mario Campa, nuestro amigo Mario Campa, economista, politólogo. Mi querido Mario, te mando un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, buenas tardes, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Yo también te saludo con mucho gusto, querido Mario, qué bueno que nos acompañas. Y voy a sumar a la mesa de diálogo a Alejandro Almazán, al periodista independiente Alejandro Almazán, a quien le agradezco mucho que también con su largo recorrido nos acompañe y nos dé sus opiniones acerca de algunas de las mamarrachadas, por ejemplo, que estábamos escuchando de Alito Moreno. Alejandro Almazán, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, Mario? Nos conocimos una vez por teléfono, ¿te acuerdas? Te entrevisté para un reportaje de Milenio, mira. Ahora nos conocemos. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, que de eso sirva Sin Censura, de puente, para que todos nos encontremos aquí en un espacio libre como el viento. Mi querido Mario, déjame empezar preguntándote, ¿cómo ves estas cosas que dice Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, hoy flamante, el legislador plurinominal del PRI, según él despotricando con esto que no avanza, que no sirve, que se llama Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que Alito Moreno tiene al menos 4 problemas, ¿no? Uno es que tuvo un resultado terrible en las últimas elecciones intermedias, donde también se eligieron gobernadores y perdió pues toda la elección que podía perder, ¿no? Las pocas candidaturas que rescató la alianza fueron las del PAN. El PRI pues, perdió prácticamente todos los estados que gobernaba y le quedan ya creo que nomás 4 y el siguiente año incluso habrá alguno de ellos en disputa. Si pierden el Estado de México en 2 más, pues se mete en graves problemas de supervivencia y ese es el primer problema que tiene Alito Moreno. El segundo tiene que ver con sus acusaciones personales, cuestiones de Campeche. El tercero tiene que ver con una batalla interna del PRI pues muy fuerte, que incluso, pues recordemos, hace algunos meses llegó a un evento callejero donde hubo hasta balas, ¿no? Donde hubo balazos. Y el cuarto es, hoy lo vimos en una encuesta del periódico Reforma, que hay que tomar con reserva. El Reforma se equivocó, por ejemplo, por 13 puntos en la elección a gobernador de Sonora, pero donde pues el PRI no tiene un candidato para la presidencia en 2024. Entonces tiene 4 grandes problemas el PRI y evidentemente si esos problemas del PRI se agudizaron, no empezaron, pero se agudizaron en la gestión de Alito Moreno, pues no le queda más que jugar un poquito a la ofensiva. Creo yo que este discurso, pues un tanto sacado de toda proporción o un tanto exagerado, pues responde a que en estos momentos no le queda de otra más que salir a intentar preservar su pellejo, porque la verdad es que corre riesgos de que pronto sea relevado, ¿no? Así es, Alejandro. Alito Moreno habla de los desaparecidos, habla de los muertos en este gobierno, como si no se hubiera dado cuenta de la simulación o de la continuación con Peña Nieto de lo que había dejado Genaro García Luna y Felipe Calderón. Digo, una gran hipocresía, salvo que tú digas otra cosa, Alejandro Almazán. No, pues por supuesto, ¿no? Digo, yo creo que Alito, mira, finalmente Alito está en su papel de opositor, ¿no? Y bien lo dice Mario, ¿no? Con todos estos problemas, y yo agregaría que Alito es el quinto problema, ¿no? O sea, él mismo es un problema, ¿no? Pero yo creo que ahora con esta parte que él va a tratar de hacer este papel de opositor estridente, ¿no? Seguramente va a hacer esto, no sé si haga un show, ¿no? La Cámara de Diputados, si se haga un show, todo parece indicar que sí, ante esto que estamos escuchando. Pero mira, está diciendo Alito que una oposición inteligente, ¿no? Pues yo no la veo, ¿no? Yo creo que más bien debería de trabajar en ello, en que se pueda crear una oposición realmente pues inteligente, porque si no, bueno, pues vamos a ver en esta Cámara de Diputados golpes y vamos a ver pancartas y cosas de lo mismo.
Pero también sí, en efecto, ¿no? Que es terrible que hoy este dirigente del PRI diputado pues hable de los desaparecidos o hable de los muertos, porque pues bueno, pues traemos las décadas encima, ¿no? De esto, ¿no? Yo desde pues, que he reporteado la violencia, pues bueno, yo solamente he volteado y veo gobiernos panistas, gobiernos priistas, gobiernos perredistas, digo, ahora pues sí están surgiendo los de Morena, porque bueno, pues también en Morena hay basura, pero bueno, pues esto viene desde atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues Alito, repito, en su papel de opositor, y solo creo que nos va a estar generando estos discursos, ¿no? Digo, hoy debe estar un poco pues, más enojado por lo que le pasó en Campeche, pero bueno, no pierde las esperanzas de que el tribunal le pueda ahí jugar una mala pasada a Leida, pero yo creo que Alito ahí se va a mantener junto con, pues, obvio, ¿no? Pues es de la alianza de esta del PRI, PAN, PRD, y yo creo que desde la Cámara él va a estar ahí articulando varias cosas con Marco Cortés, supongo, ¿no? Así es. Mario Campa, ¿qué te pareció el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Tengan para que aprendan una de las frases que quedan para el pitorreo, si quieres tú, o para hacer el análisis profundo. A mí en lo particular la que más me impactó fue lo de la farsa neoliberal y de parar en seco las privatizaciones. ¿Qué me dices desde tu perspectiva del tercer informe de gobierno del presidente? Bueno, a mí en lo personal lo que más me gustó es que no ha abandonado la lucha por el mercado eléctrico. Estoy viendo lo que está pasando en España y bueno, la verdad es que es vergonzante lo que sucedió allá con haberle cedido a Iberdrola, a Endesa, las privadas, el mercado eléctrico y los precios de los energéticos, específicamente de la luz, van 40% arriba en 9 días. Están los hogares españoles pues pasando penurias para pagar los recibos. Y eso podríamos ver en México en los siguientes años si se dejaba, porque creo que ya se paró el naufragio al que se iba dirigiendo CFE, ¿no? Con una mezcla de deuda, de subsidios pues bastante onerosos, contratos leoninos, y bueno, esta parte de que no abandone la lucha, de que siga tratando de que CFE pueda tener garras para seguir combatiendo incluso a Iberdrola, ¿no? Que tiene algunas de las plantas de ciclo combinado en México, pues eso me parece grato, ¿no? Yo creo que un presidente que se enfrenta al poder económico siempre tiene que ser reconocido independientemente de si nos gusta o no. Estamos acostumbrados a interpretar la política desde estrictamente el poder pues, partidista, y se nos olvida que el poder económico pues también tiene que ser disputado, y un presidente que lo hace pues es digno de mención. Ahora, creo que lo que causó sin duda más controversia tiene que ver con esto de la recuperación económica. Yo creo que tiene elementos para decir que ha habido una recuperación mucho más acelerada de lo previsto. Yo recuerdo que en foros de discusión a finales del 2020, cuando uno hablaba de un crecimiento encima del 3,5%, a uno lo daban por loco, ¿no? Demasiado optimista, de chairo, de lo que tú quieras, Vicente. Y ahorita estamos viendo que acaban de revisar los analistas del sector privado en la encuesta del Banco de México sus previsiones de crecimiento para el 2021 a 6,2%, ¿no? O sea, las tasas de crecimiento nadie las veía venir a finales de 2020, y a eso es lo que se refiere finalmente el presidente. A ver, ustedes estaban diciendo que esto iba a ser una calamidad, que todo se iba pues a hundir, el barco se iba a hundir, que no, que se requerían montos de paquete de estímulos fiscal pues mucho más grandes de lo que se implementaron, que el peso se iba a ir a, ya sabes, los analistas, algunos de los bancos, a 25, 30 pesos por dólar, y la verdad es que nada de eso pasó. Ahora, él hace pues mención de algunos indicadores. Creo que el que más controversia causó es el de las remesas, que efectivamente depende mucho simplemente de las condiciones económicas entre Estados Unidos y México, pero también, hay que decirlo, ha venido acompañado del presidente de un discurso que busca pues enaltecer un poco a los migrantes, donde también ha habido negociaciones con algunos bancos. Específicamente recordemos que a Santander, a su presidenta, le ha pedido varias veces el presidente que reduzca las comisiones del envío de remesas,
Entonces no tendría por qué ser descabellado que también haya habido un ligero aumento de las remesas por política pública. Entonces, me parece un discurso que buscó en ese párrafo o en esos 2 párrafos y lo logró causar controversia, mandar un mensaje de que los analistas pues se equivocan porque a veces opinan más con el hígado con la cabeza, y en ese sentido pues creo que su cometido pues fue cubierto, ¿no? Creo que deja entrever que la segunda mitad del sexenio va a seguir apostando por la lucha en el mercado eléctrico. También incluiría yo en esa parte pues gas bienestar, por supuesto las soberanías de las gasolinas, y que esa sería quizá una de las grandes agendas pendientes hacia el final de su administración, ¿no? Así es, y aunque pues resulta doloroso que los feminicidios no vayan a la baja y que haya otros retos de seguridad, a mí me parece saludable también que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga, desde mi perspectiva, Alejandro Almazán, un tono, pues yo no lo sentí como de triunfalista, de país de color de rosa, como estaban acostumbrados los otros presidentes. Y perdón por mencionar a los otros presidentes, pero solamente así hay punto de comparación. Acuérdense de los informes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo que hasta utilizaban de estacionamiento el Zócalo. A mí me tocó verlo, nadie me lo contó. El Zócalo de la Ciudad de México. Alejandro Almazán, tu percepción, tu opinión acerca del tercer informe del gobierno del presidente. Pues mira, creo que, bueno, pues coincido en muchas de las cosas que ha dicho, evidentemente, Mario, ¿no? Y yo también, o sea, creo que pese a los malos augurios de la oposición, ¿no? Pues mira, pues López Obrador llegó a su tercer informe pues con poco más de 60% de aceptación y pues con algunas acciones de gobierno que creo yo no hubiéramos visto con otros, si hubiese sido otro el presidente, ¿no? Es decir, estoy hablando de cosas como el incremento del salario mínimo, ¿no? A mí me parece que eso es una de las cosas que tiene que presumir el gobierno. Bien dices lo del alto que se le puso a la estrategia privatizadora, ¿no? El no contratar deuda pública. A mí me parece que también lo de la vacunación ha ayudado en algo a que esta tercera ola sea menos letal. Lo de los derechos universales, como la pensión alimentaria, el cobro a impuestos a grandes empresas, ¿no? Que no habían querido, y estos ahorros que presumió de 1 billón y tantos, ¿no? O sea, creo que sí, pues tiene el presidente cifras para presumir, pero creo que también tiene talones de Aquiles, ¿no? Y que bueno, pues obvio, siempre hay unos claroscuros. Yo no creo en los blancos ni en negros. La oposición cree que todo está en negro. A veces creo que la 4T cree que todo está en blanco. Y no, yo creo que hay grises. O sea, talones de Aquiles podrían ser los migrantes. O sea, yo creo que tiene que haber una política realmente humanista con los migrantes. Lo de los feminicidios que acabas de hablar tú, como que lo acabas de decir, Vicente, ¿no? O sea, yo creo que también hay el alto. Obvio, hay algunos temas de la inseguridad como el robo, falta como una industrialización en el país, me parece, ¿no? Existe todavía la violación a derechos humanos, quizá no desde el Ejecutivo, pero bueno, pues los militares, los policías siguen cometiendo esta violación a derechos humanos. Y yo a veces pienso, digo, pues no estaría mal, ¿no? Como una autocrítica del presidente. Creo que ha roto muchos paradigmas en estos rituales. Pues bueno, pues creo que también romper un paradigma sería de pronto una autocrítica, porque por ejemplo cuando nos habla de paz social, pues bueno, yo sí creo que hay en lugares donde hay en efecto una paz social, pero hay en otros lugares donde no. Y muchos de estos lugares en Tamaulipas, en Michoacán, en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, ¿no? etc., pues bueno, no creo que pensarían en que hay esta paz social. O sea, yo creo que estos son como estos talones de Aquiles que se tendrían que recomponer en estos 3 años que le faltan, ¿no? Con esta recomposición incluso que está haciendo de su gabinete, en donde, bueno, pues está atrayendo más a su gente de confianza, ¿no? Al Tabasco Power, ¿no? Con el que realmente ha trabajado y no quizá con este gabinete que tenía, en donde tenía que pagar pues muchísimas cuotas, ¿no? Propio AMLO. Y lo que hablan, ¿no? Mucho, y que es el tema que pues está de la controversia, pues sí, ¿no? Es el de las remesas, ¿no? Que en realidad, pues sí, ahí no tiene mucho, yo creo que no tiene mucho que ver
López Obrador, aunque exista una política en donde, ay, sí, se les está reconociendo a los migrantes, a mí me parece que, bueno, pues cuando dice que adiós al neoliberalismo, pues bueno, pues las remesas pues no tendrían que ser parte de nuestra estrategia económica, ¿no? Si no queremos ya seguir siendo neoliberales, ¿no? Porque el neoliberalismo no solamente se para con las privatizaciones, ¿no? O sea, tiene que ver mucho el neoliberalismo, ¿no? Seguimos hundidos, seguimos metidos en el neoliberalismo. Va a ser muy difícil que salgamos de ahí, pero creo que con algunas de estas políticas que estaba dando el presidente, sí le pone ciertos diques, ¿no? A un neoliberalismo feroz, ¿no? Vamos a seguir viviendo, creo yo, en este neoliberalismo, pero pues entre menos feroz sea, quizá pues eso nos va a convenir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vi, digamos, como de entrada, ¿no? Así al principio. Me gustó... yo creo que la frase política es esta, ¿no? La de tengan para que aprendan. O sea, esa es la frase política. Fue muy coloquial, pero pues dentro de su frase, pues hay unas cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Y otras, por supuesto, que las tiene que presumir y que son muy buenas y que no habían ocurrido pues, yo tengo 50 años y yo no había escuchado en un informe de gobierno estas acciones y que voltea uno y dice, oye, sí, esto sí es cierto por tal cosa, ¿no? Entonces me parece que, pues de entrada, es un buen informe para él, ¿no? Creo que entrega buenos números, pero sí falta todavía una autocrítica y todavía falta un poco el camino. Él mismo lo dice, ¿no? En su libro, estamos a la mitad del camino. Bueno, pues sí, a la mitad del camino todavía faltan cosas por verse, ¿no? O sea, esto de los desaparecidos, ¿no? Los feminicidios, sobre todo la cuestión de seguridad. A mí me parece que sí, en efecto, no va a dar resultados inmediatos y los vamos a ver prácticamente hasta dentro de unos 3, 4 años más o 5 años más, ¿no? Como pasó en el gobierno de la ciudad, ¿no? Pero bueno, pues ahí la lleva el presidente, ¿no? 3 tweets que he estado comentando durante el día de la oposición, de las voces opositoras, que creo que demuestran el nivel, porque confrontan el tercer informe con pura basurita. Esa es mi perspectiva. Dame tu opinión, Mario, ya me dará la opinión Alejandro. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que por cierto pide licencia porque va a buscar la reelección como presidente del PAN. Quiero informar que el día de hoy, ya lo decía, presentaré mi licencia para refrendarme como presidente nacional del PAN y así enfrentar con la mayor fortaleza el 2024, continuar creciendo, avanzando y poder corregir el rumbo del país. Por ahí, Marco Cortés publica un tuit que es en respuesta al informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: lamentablemente ya son 3 años perdidos de mentiras, de promesas incumplidas, de negar la realidad, de inventar una nueva cada día. Estamos peor que nunca en seguridad, economía y en salud. Está muy claro que este gobierno está sin hechos, solo palabras. Siguen aferrados a estos, no sé, asesores de imagen en el PAN que les hacen estas frasecitas para contrarrestar la ola en redes sociales. Dice: los programas sociales fracasaron, casi 4 millones de nuevos pobres en este sexenio. Eso, Marco Cortés. Por otro lado, Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dice: al presidente de la República se le olvidó informar que también tiene un récord histórico en militarización, récord histórico en feminicidios, récord histórico en adjudicaciones directas y contratos opacos, récord histórico en pobreza y récord histórico en impunidad. Y nada más por no dejar, Vicente Fox, el expresidente de México, uno de los rivales más férreos que ha enfrentado en su carrera política el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo digo porque metió la mano en el proceso del 2006 y todo lo que se ha dado. Vicente Fox, abro hilo de los puntos más importantes que resaltar sobre los logros conseguidos en el tercer informe. Se desayunó en muchas fondas a lo largo de la República. Cierro hilo. Pues yo no sé, la verdad, ni qué decir. He ido de la risa loca a la tristeza porque necesitamos una oposición sólida en México, al encabronamiento de haber tenido en México 6 años perdidos con un personaje que se hace pasar como cabeza hueca, como Fox,
y hoy tener una oposición como la que tenemos. Mario Campa, dame tu opinión, al menos de estos destellos, bueno, no destellos, de estos tweets de la oposición. Bueno, hoy insisto con la encuesta del Reforma, Vicente, ya vimos que la confrontación perenne no es necesariamente lo que la gente quiere, ¿no? Hay miembros de la oposición con negativos muy altos, veíamos Anaya, bueno, Anaya es un caso especial, ¿no? Porque está acusado por múltiples partes de cuestiones chuecas, pero con una opinión negativa pues bastante alta bajo cualquier parámetro, ¿no? Un balance de creo de menos 30 entre positivos y negativos. Lo mismo Alfaro, hablando de Clemente Castañeda. Sobre Marco Cortés, bueno, el mismo Anaya sentó un mal precedente en el PAN, en el sentido de que utilizó la presidencia del PAN pues para catapultarse como candidato a presidente de la República e incluso pisoteó algunos derechos políticos de miembros del PAN, agravió al calderonismo. Recordemos que Margarita Zavala decidió irse por la ruta independiente, y en ese sentido, pues que Marco Cortés esté buscando la reelección, no sé si es una cuestión sana para el partido. En cuanto a Vicente Fox, bueno, pues es que también podríamos resumir su sexenio con un tuit, ¿no? En aquella famosa reunión en una casa en la Ciudad de México, donde básicamente acuerda con los empresarios, ya que les había fallado en sus promesas, en prácticamente todo, mal crecimiento, una recesión muy larga, pues que su misión fuera entonces frenar a López Obrador. Tampoco pudo lograr eso. Bueno, intentó influyendo en la elección y posteriormente López Obrador llegó al poder. Entonces Vicente Fox tampoco es que haya triunfado en sus aspiraciones políticas, más allá de que tuvo una presidencia con muy pocos resultados. Entonces yo sí creo que, y comparto tu opinión, Vicente, lo mejor que nos podría pasar es que la oposición fuese madura, ofreciera alternativas. Creo que en parte la opinión tan alta que tiene López Obrador, la aceptación tan alta, la aprobación, tiene que ver con que hay contrastes muy marcados, ¿no? La oposición es, tan mala que eso hace brillar mucho más a López Obrador. Entonces, en este sentido, Mario, sí. Perdón por interrumpirte, en estos momentos está en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el inicio de los trabajos de esta legislatura, Ricardo Monreal, si me permites presentarlo. Perdóname por la interrupción, Mario. Vamos a proyectar los dichos, las declaraciones desde tribuna de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, un presidenciable. Él mismo se ha destapado y se ha dicho suspirante en el 2024, aunque no es de los favoritos, dice. Vamos a ver y escuchar lo que está diciendo Ricardo Monreal, compañeros, allá en la Cámara de Diputados. Tenemos un viejo anhelo, que es la separación del poder económico y del político. Nunca más la subordinación del primero al segundo, ni del segundo al primero. Siempre el Estado público será preferente. Nunca los poderes fácticos podrán sobreponerse ni situarse por encima de la presidencia de la República. Sepultamos la mal llamada reforma educativa y dimos paso a un instrumento consensado con maestros y maestras. Nunca más se les humillará a los trabajadores del magisterio. Nunca más el trato despótico y arbitrario contra los maestros. Y plasmamos en la Constitución el proyecto más ambicioso de la historia de México en materia de política social. Protegimos a los desvalidos, a los desprotegidos y a los humillados. Ahora es derecho vigente. Logramos transitar hacia mejores estadios de desarrollo
para los trabajadores. Establecimos normas constitucionales y legales para la recuperación del poder adquisitivo, del reparto de utilidades, de las pensiones, de la libertad sindical y de sus derechos. Logramos avances sin precedente en materia de igualdad y equidad de género. Logramos reconocer a los afromexicanos. Logramos y plasmamos en la Constitución un sistema de salud y un sistema de seguridad social de los más avanzados en la historia de México. Logramos mejorar los esquemas de procuración y administración de justicia. Logramos recuperar la rectoría en materia energética y en materia alimentaria. Logramos todo esto en 56 artículos de la Constitución modificados en estos 3 años, la mitad del camino. Por eso, nadie puede negar que vivimos un proceso de transición política pacífico. Nadie puede negar que somos producto de ese proceso pacífico. Ustedes mismos que forman parte de este Congreso, nadie puede negar que provenimos del movimiento más importante de la historia moderna de México, Morena, que logró concitar universos distintos, ideologías y credos, que irrumpió de manera notable en el ámbito político electoral. Por eso, al escucharlos con respeto, no emití ninguna expresión. No puedo sino concluir, no podemos admitir sus denuestos, sus insultos, sus descalificaciones. No podemos admitir sus discursos de odio, de rencor. No podemos admitir sus discursos arrogantes y soberbios. No podemos de ninguna manera admitir todo ese tipo de expresiones que los sitúa en caminos y callejones sin retorno. No es así. Tienen que aceptar que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más honesto en la historia reciente del país. No puede negar que Andrés Manuel ha sido el hombre más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en su atención y en su función. No puede negar que es el presidente que se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. No pueden ustedes negar que Andrés Manuel López Obrador se sacudió de la vieja parafernaria de los privilegios del poder. Miren ustedes, gritan y pían como vulgares. Nosotros los respetamos y ustedes no son capaces de escuchar nuestra verdad. Escuchen a los pollos inocentes del agravio y del rencor. Pero vamos más allá. El presidente logró
no convertirse en rehén de la lisonja, del cinismo, de la hipocresía. Tengan claridad en lo que hay. Deben de aceptar que se equivocaron con sus presagios perversos y oscuros. México es una nación de pie. Ni llegaron las confiscaciones, ni las expropiaciones, ni las nacionalizaciones arbitrarias y abusivas. Nunca llegaron. Nunca se destruyeron los mercados y nunca se ha debilitado el peso frente al dólar. No hay nuevos impuestos y no se ha adquirido deuda pública alguna que endeude más al país como ustedes lo hicieron. Las palabras de Seamos Ricardo claros y Monreal. contundentes. Las palabras de Ricardo Monreal, Alejandro Almazán, discúlpame por, Mario, Alejandro, por tomarme este atrevimiento, pero creía que era importante, creo que era importante que la audiencia escuchara las palabras también de Ricardo Monreal. Tu comentario, Alejandro Almazán. Pues bueno, pues ahí está el Monreal, ¿no? Digo, es un buen parlamentario, ¿no? Siempre saca ahí buenas frases, ¿no? Y bueno, pues tiene que, evidentemente, pues defender, ¿no? Al presidente. Antes de lo de Monreal estábamos hablando de estos personajes, ¿no? De Fox, de Marco Cortés, de Clemente Castañeda. Yo, por ejemplo, pienso y, o sea, le pregunto a los seguidores, ¿no? De Marco Cortés, que debe tener muchos. Bueno, y estos seguidores no le preguntan a Marco Cortés, oye, tú estás en contra de la reelección, ¿no? O sea, y ahora me resulta que te quieres reelegir, ¿qué onda con el sufragio efectivo, no reelección? O los seguidores de Clemente, pues le deberían decir, oye, pues nosotros en Jalisco tenemos el récord de las desaparecidas, ¿no? Y de los feminicidios y de las fosas clandestinas, ¿no? O sea, es decir, si vamos pues de récords a récords, pues ellos también tienen algunos, y bueno, pues de Vicente Fox, pues qué decirlo, ¿no? Hace poco me contaron que él era dealer, ¿no? Bueno, él era, no dealer, sino era de estos compas que estaba haciendo lobby para lo de la marihuana, ¿no? Y bueno, pues sí, en efecto estaba tan metido en el negocio ese, y y terminaron transándolo, ¿no? Qué bueno que terminaron transándolo, ¿no? Se lo merece, ¿no? Por andar ahí, ¿no? En un negocio que solamente lo que él quiere es sacar dinero, no le interesa a los enfermos, ¿no? Que necesitan, digamos, algún tipo de, como el CBD o el THC para alguno de sus males, ¿no? Pero bueno, pues estos son los personajes que tiene la oposición, y como tú lo decías también hace rato, Vicente, pues sí preocupa que haya una oposición tan mediocre, y yo creo que a veces por eso el presidente le da vida a ciertos personajes, ¿no? Le da vida a Anaya, le da vida a la prensa, porque ¿no? Sus opositores no dan uno, y la verdad es que eso no nos conviene tampoco a nosotros. O sea, nosotros necesitamos una oposición inteligente, una oposición que tenga pues un contrapeso real a la figura de López Obrador, que es muy, muy fuerte, pero no la hay. Entonces, bueno, no la hay, seguimos con este presidente, y bueno, pues López Obrador pareciera que de pronto a veces está en días de campo, ¿no? Ante estos personajes que son los que andan ahí sacando pues sus tweets incendiarios, ¿no? O sea, recuerdo el de ayer o una declaración de ayer de Jesús Zambrano, ¿no? Diciendo, comparando casi lo del día Limón con el halconazo del 71, ¿no? O sea, todo una cuestión desproporcionada, porque pues esta oposición lo único que tiene pues son insultos, son apodos, son pues, pero no hay datos que de pronto uno termine diciendo, oye, no, pues sí, tienes razón, esto está mal. O sea, armar un buen debate con la oposición está costando trabajo. Así es. Para cerrar, si me permiten, la última y nos vamos, la última ronda, mi querido Mario Campa, Alejandro Almazán, ¿qué piensan de esta alianza chafa de medios? Y tristemente veo a medios que para mí fueron referencia en algún momento, como la revista Proceso, que se suma al Universal, se suma a la Organización Editorial Mexicana, se suma a Eje Central de Riva Palacio, alianza chafa de medios para exponer los ataques a periodistas.
en tiempos en los que creo que la intención es, pues, demostrar que Andrés Manuel López Obrador no es un presidente que cuida a los periodistas o cuida al periodismo y bueno, hacerle el juego a esos que aseguran que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, como lo expondrían personajes como Carlos Loret de Mola. Tu opinión, si me permites, Mario. Que hay que distinguir en cuestiones de medios. Yo respeto mucho el periodismo independiente, el de investigación. Opinión, creo que se cuece aparte. Y por supuesto que hay medios que batallan mucho para sobrevivir y que hacen un periodismo muy interesante. Y para ellos, pues todo mi respeto, ¿no? Sobre todo los que están dispuestos a arriesgar incluso hasta su vida, metiéndose, por ejemplo, a las fauces del narcotráfico, ¿no? Pero creo que también es válido cuestionar a los medios corporativos, ¿no? Se ha creado como una especie de aura o una mantra de que no puedes tú cuestionar porque entonces estás socavando la democracia. No, la democracia también es mandar a los poderes fácticos, al poder económico, al poder mediático, a que rindan cuentas, señalar conflictos de interés cuando los hay. Es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos de Jeff Bezos, financiando el Washington Post. A ver, el Washington Post desde entonces no ha presentado una nota clara sobre, por ejemplo, impuestos a los multimillonarios, sobre concentración en ciertos mercados. Tiene un conflicto de interés, incluso al contrario, ha habido editoriales o columnistas donde, por ejemplo, se reivindica el viaje al espacio con todas las indignaciones que pudo haber causado, toda la contaminación que causa, y no se cuestiona nada de eso, por supuesto, porque Jeff Bezos, siendo dueño, pues es poseedor del Washington Post. En Estados Unidos aproximadamente el 65% desconfía de los medios. La razón principal es precisamente los conflictos de interés, quiénes son los dueños de los medios. Y aquí, tan solo la semana pasada, tuvimos la publicación de la encuesta, la Encrige 2020, levantada entre unidades económicas, entre empresas, y resulta que los medios de comunicación tienen menor confianza incluso que los jueces y magistrados, que ya de por sí pues no tienen una muy alta confianza, ¿no? Tiene más confianza las empresas en el gobierno estatal, en el gobierno federal, por supuesto en ellos mismos, en los empleados, en las universidades públicas, en los hospitales, que en los medios de comunicación. Yo creo que vale la pena pues que haya autocrítica, que haya cuestionamientos. Y creo yo que hay que señalar, por ejemplo, que si se ha bajado tanto el financiamiento a algunos de estos medios a través del presupuesto público, pues es de esperarse que algunos no estén muy contentos, que algunos de ellos estén cambiando a sus directivos, es el caso de El Universal, y fuera de eso, pues su línea editorial puede ir por como les venga en gana, pero también nosotros, por supuesto, que podemos hacer una crítica al tipo de financiamiento y al tipo de periodismo que hacen, ¿no? Yo creo que es sano que en democracia se reflexionen sobre estos temas y por supuesto que no hay que subestimar al poder mediático y al poder económico, y a veces van juntos, van de la mano, y entonces pues ahí se vuelve un caldo de cultivo peligroso y antidemocrático, por supuesto, ¿no? Querido Alejandro Almazán, tú que estás en el ojo del huracán, o has estado en el ojo del huracán, tú que sigues desde tu independencia publicando, ¿qué piensas de esta alianza de medios? Pues mira, esta alianza parte de una mentira, ¿no? Porque dice, somos la única alianza. No. La primera que hubo es la que hizo Pie de Página, con varios medios independientes, La Verdad en Ciudad Juárez, Amapola en Guerrero, Lado B en Puebla, está Trinchera también en Guerrero, está, bueno, Rompeviento, y me faltan algunos más y pido disculpas a mis colegas por no acordarme de estos medios, ¿no? Pero bueno, pues esa fue la primera alianza, ¿no? Prácticamente de medios, se ha trabajado desde hace muchos años, pues sí, a raíz de que han pues asesinado a muchos de los colegas, y la gente de los estados, articulado pues con Pie de Página, periodistas de a pie, pues fueron articulando toda esta alianza y hoy, digo, la verdad es que para mí esa es la alianza de medios. Esta alianza que veo ahora, digo, bueno, bienvenida, qué bueno que están haciendo una alianza. Me parece que llegan tarde, muy tarde a todo lo que ellos están planteando, ¿no? De lo de los asesinatos de periodistas. Me parece también que, y ahí entra un poco mi pesimismo o mi desconfianza,
creo que pueden estar utilizando ahora sí que a las víctimas, ¿no? Pueden estarlas utilizando, a lo mejor porque pues a lo mejor detrás hay simplemente un golpeteo hacia López Obrador, ¿no? Ojalá que no, y si es así, bueno, pues mi carnal era Javier Valdés, lo mataron en el 2017, y si Javier Valdés estuviera vivo, estoy seguro que diría, estos hijos de la chingada, de qué están haciendo, ¿no? O sea, creo que estaría enojado. Ojalá que no usen a los muertos, ojalá que no usen a todos estos colegas bueno, pues que desgraciadamente han perdido la vida para sus propios intereses, ¿no? Me parece que va por ahí, ojalá que me equivoque, ojalá que yo esté equivocado. Y otra cosa que me llama la atención de la alianza de medios, pues los veo y digo, bueno, pues la verdad es que algunos de esos medios, yo ojalá que primero pararan el acoso laboral, la explotación laboral, que les dieran seguridad social a sus reporteros, que les dieran un seguro de vida, porque esas cosas también matan a los periodistas, eso también mata la comunicación. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que pues deberían de empezar un poco primero por casa, ¿no? El Universal tiene muchísimas cosas que ajustarse en casa, o sea, ojalá que un día alguien hiciera un reportaje de Ilio Ortiz, ¿no? O sea, para que se dieran cuenta de quién es este personaje, ¿no? Quién es el dueño del Universal. Yo creo que hace falta esa autocrítica en estos medios, pero no la va a haber. Ahora resulta que ellos parece que son como los salvadores, ¿no? Nos vienen a decir, no, miren, así es como le vamos a hacer para estar todos juntos. No, perdonen, pero pues ya hay gente que lo ha hecho con anterioridad, esa gente está trabajando, con esa gente hemos trabajado muchos periodistas, y estos nuevos que se están sumando, bueno, pues es eso, que se sumen, ¿no? Ojalá que lleguen ojalá, o sea, que logren hablar con otros medios realmente independientes, y pues veamos hasta dónde realmente llegan, o si solamente es una treta, que es lo que yo creo, que es una treta de Ilio Ortiz, ¿no? Operada, ¿no? Pues por sus editores, por sus directivos, ¿no? Y que, bueno, pues que a lo mejor algunos cayeron un poco en la trampa, sí creo, de Ilio Ortiz, ¿no? Alejandro Almazán, como siempre, te agradezco. Tú sabes que se te admira, se te respeta. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes? Yo sé que me has dicho que no estás muy activo en redes sociales, pero bueno, por lo menos hay que promover las trincheras en donde estás participando. Sí, no, pues mira, pues ahí ando, ¿no? Bueno, sí, tengo el Twitter, estoy ahí como el Alex Almazán, bueno, @ el Alex Almazán, ahí me encuentran en el Facebook, y como te decía la otra vez, y bueno, pues ojalá que ahí los que nos vean, si tienen por ahí, les gustan los podcasts, métanse a una plataforma que se llama Podimo. Ahí hay un podcast que pues me puse a trabajar sobre el policía que investigó ahí a la Mataviejitas, se llama El Comandante Moneda, el caso de la Mataviejitas, y pues bueno, eso me ayudaría mucho. Gracias. Pues te agradezco Alejandro Almazán por acompañarnos. Mario Campa, ¿en dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoyan? Sí, gracias Vicente, como siempre un placer haber estado aquí. A mí me pueden seguir bajo la @Mario_Campa. Por cierto, un saludo a Emilio que nos está viendo, y pues agradecerte como siempre, Vicente, la invitación a este programa, un diálogo pues bastante fructífero, y pues un saludo a Alejandro también, y espero que esté bien. Por supuesto que me acuerdo de aquella entrevista con Milenio, ¿no? Un abrazo. Un abrazo, Mario, un abrazo, Alejandro. Seguimos en este día del tercer informe de gobierno.